Ahí estamos grabando ya. Matías, sos de la comisión de la tarde. ¿Dónde estás? Matías. Ah, en la comisión 5 estás. Está bien. Somos poquitos, chicos, hasta ahora. Bueno, no vamos a ir perdiendo el tiempo. Ante todo, quiero pedirles disculpas de que no pude estar los lunes anteriores, pero realmente estuve complicado. Estuve aislado por tema de COVID, pero bueno, gracias a Dios estaba mal, pero no tenía COVID. Estuve con gente con COVID y no tuve nada, gracias a Dios, pero sí me sentía mal físicamente. Y después, bueno, el lunes pasado, muy complicado, porque había fallecido una amiga por COVID, que estaba embarazada. Bueno, así que, nada, lo que uno va aprendiendo de esto es que se tienen que cuidar mucho. Más que nada ustedes, los jóvenes, que andan por todos lados, cuídense, porque a nosotros los viejitos nos puede costar un poco más el tema. Piensen en su familia. Vamos a hacer un repaso, chicos. Ya entramos en lo que es la maratón de repaso de Alfonsina. Entonces yo lo que quiero es, no sé a ustedes qué les parece. A ver, hay lecturas que son y temas que son fundamentales. Más allá de que todo el programa es importante para lo que es el futuro de su profesión, por la cuestión de esta virtualidad, la doctora Guardia, con muy buen criterio, lo que ha hecho es seleccionar algunos temas que son fundamentales para el conocimiento de ustedes. ¿Tá? Entonces yo lo que quiero es que, esto seguramente no sé si lo tendrán, pero lo que quiero es que agarren una hoja, una lapicera, y es una jerarquización de contenidos. Bien. Nosotros lo que vamos a ver hoy lunes es la jerarquización de contenidos que estuvo dando tanto Ana Laura Vulcano como yo, como el lunes pasado, que tuvieron que distribuirse entre distintas cátedras, entre distintas comisiones. Vamos a dar los temas fundamentales de esas clases. Después, el día 9, el miércoles, hay un repaso de los contenidos jerarquizados de la titular, directamente de Alfonsina Guardia, de lo que ha dado Alfonsina Guardia. Todos los que están acá ya han pasado por un primer parcial y algunos tal vez por un recuperatorio. Saben cómo es el sistema, conocen el sistema. Así que lo que les pido es que recuerden el sistema y tengan en cuenta esas pequeñas mañas en las preguntas, de qué manera se suelen realizar. Muchas veces hay trampitas en las preguntas. Vamos a los temas de una. En relación a los contenidos de la unidad 8, los temas fundamentales son el pacto federal, los poderes conferidos. Cuando hablamos de poderes conferidos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A las facultades extraordinarias, en un primer término, que no son lo mismo, y que no es lo mismo que la suma del poder público. Son dos cuestiones totalmente distintas. Poderes conferidos, la ley de aduana de 1835-37 de Rosas, ¿bien? De 1835, perdón, de Rosas,
y la generación del 37. La lectura obligatoria, en este caso, es Ternavasio. Cuando Alfonsina pide una lectura obligatoria, es porque seguramente la pregunta va a surgir de esa lectura. ¿Se entiende, chicos? Entonces, si estuviéramos en un contexto normal de clases, habría otras muchas lecturas, cada profesor, más allá de la lectura obligatoria, podríamos dar consejos sobre algunas otras lecturas, pero en este caso, la titular de cátedra quiere enfocarse en esta lectura. En relación a la unidad 9, la unidad 9, lo que prioriza la doctora Guardia es Constitución de 1853, que todo tiene un porqué. Esa generación del 37 va a ser luego la generación que vuelque esas ideas en la Constitución del 53, después de Caseros. ¿Estamos de acuerdo? Y la reforma de 1860, reforma por la cual se incorpora Buenos Aires a la Constitución de 1853. Recuerden que durante 7 años Buenos Aires estuvo escindida de la Federación Argentina, de la República Argentina, de la Constitución de 1853. Y que recién se va a incorporar en 1860 bajo la modificación de la Constitución, otorgando algunas prebendas a la provincia de Buenos Aires. Acá la lectura obligatoria es Galetti. Luego pasamos a la unidad 11, y acá ya entramos en lo que es generación del 80, que podemos ir desde 1880, con el ascenso de Julio Argentino Roca a la presidencia de la Nación, a su primer presidencia de la Nación, luego de la conquista del desierto. Hay muchas formas de llamar a esa actividad militar por la cual Argentina ejerce soberanía efectiva sobre determinado territorio. Lo mismo que será más adelante en 1884-85 con la conquista del Chaco, cuestión que si no se hubiera realizado hoy en día nosotros viviríamos donde estamos ubicados geográficamente, en Mar del Plata. Lástima que no tengo acá. Ahora si sale el tema, después háganme acordar que les voy a mostrar un mapa. Porque todas estas realidades se sustentan sobre mapas, sobre territorios. Esta conquista del desierto se da aprovechando, primero, a que había un avance de los malones sobre las estancias de la provincia de Buenos Aires. Recuerden ustedes la novela La Cautiva, donde se robaba mujeres, se enlazaba a bebés, se ensunchaba a bebés con las lanzas, y había una contradicción permanente entre la civilidad, que mal llamada civilidad, y los aborígenes, que también tenían su civilidad, pero que chocaban, iban en contra del avance de la ciencia, de la tecnología, de la cristiandad, de todo lo que significaba el progreso, entre comillas, en esa época. Se aprovecha un momento coyuntural, que es que Chile, que reclamaba esos territorios también, está en guerra con Bolivia y Perú, la guerra del Pacífico. Había dos sistemas, era la zanja de Alsina I, Alsina, que era ministro de guerra de Avellaneda, muere Alsina, asume Roca, y Roca lo que propone, en vez de una estrategia defensiva, es una estrategia ofensiva, ir y ocupar el lugar. ¿tá? En esta unidad 11, lo que la doctora Guardia pretende como ejes fundamentales, dentro de esta generación del 80, que la generación del 80 arranca en 1880, pero se va a extender hasta la primera presidencia de Irigoyen, porque todos estos movimientos surgen en esta época, son los bloques normativos. Los bloques normativos, lo que dejan como leyes esta generación. Fundamentalmente, leyes laicas,
Leyes electorales, cuando hablamos de leyes laicas, es sencillo. Ley de registro civil, ¿tá? Ley de registro civil, la ley de educación pública, ¿bien? Después si quieren las tocamos punto por punto. Las leyes electorales, que hay un devenir de distintas leyes electorales, que luego van a confluir en la ley Sáenz Peña de 1912, que es la que le va a dar posibilidad al primer partido constituido como tal y que advienen a sus ideas las clases bajas, las clases medias de aquel momento, en un comicio libre, abierto, obligatorio, a ascender al país, a ascender al gobierno del país. Las leyes electorales y las leyes represivas, fundamentales en dicho contexto histórico, donde Argentina es uno de los países en el mundo que más cantidad de inmigrantes recibe. ¿Tá? Entonces había muchas diferencias sociales, bien, en aquel entonces, pero en el mundo existían muchas diferencias sociales. Y por algo los inmigrantes europeos elegían la Argentina para venir. Elegían la Argentina, elegían Estados Unidos, elegían Brasil, elegían Australia, no elegían otros países. Ustedes ven el contexto demográfico de las naciones de América Latina y la gran oleada inmigratoria europea viene hacia la Argentina. Eso da a entender de por qué vienen a la Argentina, porque la Argentina era uno de los países que más crecía en el mundo y que más oportunidades daba en el mundo. En este contexto, junto con estos inmigrantes, también vienen ideas nuevas que habían comenzado a surgir en Europa. Ideas nuevas como el marxismo, el socialismo, el anarquismo, ¿ah? Que van a traer disrupciones al sistema político interno que se sustentaba en aquel entonces, el conservadurismo, ¿bien? El PAN, Partido Autonomista Nacional. Entonces, para combatir estas nuevas ideas, el gobierno lo que hace es instituye leyes represivas, principalmente en el segundo gobierno de Roca, como son la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Residencia. Si quieren, después las tocamos. Pero en todos los casos ustedes deben contextualizar, ¿bien? Le preguntan determinada pregunta, más allá de que ustedes respondan muy brevemente, porque tienen para responder muchas veces 5 líneas, que es lo que pide la doctora en el examen. Responda en 5 líneas, tal. O verdadero y falso, justifiquen 5 líneas. Ustedes en 5 líneas no pueden volcar todo, pero sepan que las cosas se dan en determinado contexto. ¿Bien? Esta unidad 11, la lectura obligatoria es de Gallo. ¿Bien? Lo tienen todo eso ustedes, ¿eh? Así que no pueden tener excusa. En relación a la unidad 13, hay un tema muy importante que lo trató la doctora Guardia en una clase plenaria que yo pude sí participar, junto con Francisco García, sobre la acordada de la Corte Suprema. ¿En relación a qué? En relación a convalidar jurídicamente el golpe de 1930 que se le da al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. Y que va a ser una constante en todos los alzamientos cívico-militares que van a existir a lo largo del siglo XX. ¿Ah? Y no solamente a lo largo del siglo XX, recuerden lo que pasó en el 2001, los 5 presidentes en una semana, todo ello fue convalidado por la Corte Suprema. Bien.
para tener una idea de que la cabeza de la serpiente, el origen de la serpiente, de esta anormalidad institucional que sufre nuestro país, tiene un origen que es en 1830, con esta acordada, es fundamental. Hay un escrito especial de Francisco García en relación a esto, sobre la acordada de la Corte convalidando un golpe institucional, mal denominado militar. ¿Por qué? Porque es un golpe cívico-militar, como van a ser todos los golpes en nuestro país, incluso el de 1976. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el golpe de 1930, incluso lo convalidaron y salieron a pedirlo hasta propios radicales del movimiento de los radicales antipersonalistas, los que militaban con Alvear. Salieron a pedirlos el Partido Socialista. Por supuesto, también salieron a pedirlo los que se conformaban anteriormente el PAN, ¿no? El Partido Conservador. Pero, y además de la justicia, que convalida eso. ¿Ah? Lo mismo van a pasar con los sucesivos golpes. Exactamente lo mismo, con el 43, con el del 66. Siempre va a haber una pata política o una pata empresarial o determinados factores de intereses que van a sostener ese golpe, que siempre es militar, pero que no podría llevarse adelante si no tuviera un apoyo social o de un factor de poder de trascendencia en el momento en que se da. Entonces, la acordada de la Suprema Corte de 1830 es fundamental para entender el resto de los golpes que la Corte Suprema terminó convalidando, como el Estatuto de 1972, como el Estatuto de la Revolución Argentina. ¿Se entiende? Dentro de esta unidad es de fundamental importancia el Pacto Roca-Runciman. ¿Recuerdan cuál es el Pacto Roca-Runciman? Pacto de Roca, ministro argentino, con Runciman, ministro del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Nunca digan Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña es solamente una parte del Reino Unido. ¿Se entiende? El Reino Unido es mucho más amplio que Gran Bretaña. Gran Bretaña es solamente Inglaterra y Gales. Tampoco digan Inglaterra. Cuando nos referimos a esas islas y a ese poder político, es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para hablar con propiedad. ¿Se entiende? Un acuerdo en relación a exportación de carnes, en relación al acuerdo de Ottawa que había tenido el Reino Unido con sus colonias para ser autoabastecida de carnes, que era lo que principalmente Argentina exportaba en aquel entonces. Este convenio con sus colonias perjudicaba seriamente la economía argentina. Se llega a este pacto, ¿tá? Donde Roca llega a decir en uno de sus discursos, luego de firmarse el mismo, de que Argentina pasaba a conformar una de las perlas más de la corona británica, ¿bien? Y le otorga facilidades a Argentina para poder continuar con su exportación de carnes al Reino Unido bajo determinadas condiciones, que las condiciones son las que son criticables precisamente. Entonces, en el Pacto Roca-Runciman, por favor lean esas condiciones, es decir, ¿qué tiene que entregar la Argentina para poder seguir exportando carne? Y paralelamente, el trasfondo espurio que se da dentro de esa negociación, que termina siendo descubierto por Lisandro de la Torre y termina con el asesinato, como ustedes recordarán, que explicaba bien Alfonsina Guardia. Hay una película al respecto que la pueden sacar tal cual lo que fue esa época, cuando matan a el senador Bordaberry en el propio Congreso de la Nación,
cuando se interpone ante un policía que va a matar a Lisandro de la Torre, cuando descubre documentación fraudulenta, adulterada, en relación al precio que se vendía en Argentina esa carne y lo que luego se vendía en el exterior, las cantidades que salían, cuáles eran los frigoríficos habilitados para esa exportación, no todos estaban habilitados, y cuáles eran los ganaderos que se veían beneficiados, que no eran todos los ganaderos. Tal es así que gracias a ese pacto Roca-Runciman, en ese momento únicamente existía la Sociedad Rural Argentina, como entidad gremial de productores, y Federación Agraria, ¿bien? Pero fue tal lo que se generó en relación en malestar a esta negociación espuria, que la Sociedad Rural Argentina se parte, y a partir de allí nace una entidad nueva como Carvap, que aún tiene vigencia, y que después de Carvap será, en conjunto con otras confederaciones, será CRA. ¿tá? Entonces, nace una tercera entidad, ¿bien? Que hoy en la actualidad es la más numerosa. En contraposición de lo que había hecho la Sociedad Rural, porque este pacto Roca-Runciman no se entiende sin los directivos de la Sociedad Rural Argentina, que conformaban gran parte del gobierno conservador de la década infame, al cual nos estamos haciendo mención. ¿Bien? Entonces, fundamental pacto Roca-Runciman. ¿Bien? Golpe de 1943. El golpe de 1943, su proclama. El porqué de esa proclama, quién viene a realizar esta proclama, quién escribe la proclama de 1943. Porque el golpe de 1943 es un golpe relativamente atípico. ¿En qué sentido es atípico? Porque es un golpe dentro del golpe. Es un golpe que se da dentro de los golpes sucesivos que venían dándose desde 1930, con Uriburu, al presidente Irigoyen, esas salidas electorales amañadas, por eso se le denomina década infame y surge el abstencionismo del radicalismo, ¿bien? Porque eran elecciones fraudulentas. Entonces, es un golpe dentro del golpe, ¿se entiende? Cuyos ideólogos eran mandos medios militares. Cuando hablo de mandos medios me refiero a tenientes coroneles, coroneles, y en esto gravita una figura central que va a ser el segundo golpe que da en su vida, ¿tá? Que es Juan Domingo Perón. La proclama del golpe de 1943 del por qué se hace, la escribe Juan Domingo Perón. Bien, esa proclama es fundamental y es muy similar a muchas proclamas que van a realizar gobiernos autoritarios, muchas veces con letras de civiles, bien, con letras de civiles, para justificar el quiebre del orden institucional. Bien, la figura de Juan Domingo Perón ahí toma relevancia absoluta con este golpe del 43, que es realizado por un grupo que se autodenomina GO, Grupo de Oficiales Unidos, ¿bien? Y que del 43 al 45 tiene 3 figuras, pero que en realidad el que maneja los hilos desde atrás es Juan Domingo Perón. Uno de ellos es Farrell, fue el primer presidente, que duró muy poquito tiempo, muy poco tiempo, porque a su vez sufrió, si se quiere, otro autogolpe dentro del golpe, que daba el golpe. Fíjense lo que es la contradicción, el juego de palabras. Luego tenemos, Rawson, digo, no, ¿qué Farrell? Rawson, el primero, Rawson, después Ramírez, bien, y después Farrell, que contra Farrell es contra el que se da el movimiento del 17 de octubre. Acá lo que la doctora pide es el golpe del 43 y la proclama. El peso específico del señor Perón en este entonces es que llega a ser vicepresidente de este gobierno autoritario, llega a ser ministro de guerra, es decir, es el que tiene el control sobre las Fuerzas Armadas, y secretario de Trabajo.
que a partir de ahí genera su capital, si se quiere, electoral, político, donde sustentarse para el posterior 17 de octubre. Tengamos en cuenta que cuando Juan Domingo Perón era capitán, no coronel, que es un grado superior, cuando era capitán, Juan Domingo Perón participó del golpe de 1930, que luego criticaría, pero que participó. Estas ideas del GO se dan en un contexto internacional. Tengan en cuenta eso. ¿Qué pasa en 1943 en el mundo? Plena Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, que mal llamada históricamente, nace en el 39, en realidad no nace en el 39, nace mucho antes en Asia, con la guerra sino-japonesa, con las masacres japonesas en el sudeste asiático, que venían desde el año 33. Pero bueno, formalmente nace en el 39. Tenemos 3 periodos de la Segunda Guerra Mundial. Un avance del eje, del 39 al 41, una meseta donde no se sabía quién iba a ganar, del 41 al 43, y un declive del eje, que ya sabíamos que iba, es decir, que las posibilidades, la balanza se estaba corriendo para el lado de los aliados, del 43 al 45. Este golpe se da en el contexto de esta meseta en la Segunda Guerra Mundial, donde los oficiales del GO, mayoritariamente, su totalidad en realidad, tenían preferencias por el bando del eje, conformado por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón monárquico dictatorial. ¿Se entiende? En contra de los sectores que eran pro-aliados. Argentina nunca llegó a participar en la guerra, solamente declara la guerra cuando esta está por finalizar, un mes antes. Pero sí el tema sobre quién apoyarse más políticamente. No debemos olvidar que Juan Domingo Perón fue agregado militar de la Embajada Argentina en París y en Roma, actuando en los dos países. Y que vio el fascismo de cerca, no está confirmado si llegó a estar con Mussolini o no, pero intentó trasladar a estas tierras, a nuestro país, un fascismo con una impronta criolla. ¿Se entiende? Este corporativismo que aplicaba Mussolini en Italia es lo que luego va a tratar de realizar Juan Domingo Perón a partir del golpe del 43. Entonces, lo importante acá de esta unidad 13 es la acordada de la Corte Suprema, el pacto Roca-Runciman, el golpe del 43 y su proclama. ¿Entienden? La lectura obligatoria de esto lo van a encontrar muy bien. Yo lo que hago simplemente es dar pinceladas, matices. Es Lobato Suriano. Lobato Suriano. Por último tenemos la unidad 15. La unidad 15, que lo que la doctora pretende hacer especial hincapié acá, es cuestiones generales de las presidencias de Frondizi e Ilia. Frondizi e Ilia. Frondizi de la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente. La Unión Cívica Radical se divide luego de la caída de la Revolución Libertadora que derroca a Perón en el 55, tras la convención. La esencia de esta división básicamente es si se aceptaba o no a Perón y al Partido Justicialista en relación a la proscripción. Algunos muy duros, como la UCRP, que era la Unión Cívica Radical del Pueblo, en cabeza de Ilia y de Balbín, principalmente de Balbín en ese momento.
propugnaban un mantenimiento de la proscripción del partido, en acuerdo con las Fuerzas Armadas. Y por el otro lado tenemos la UCRI, que lo que propugnaba es, bueno, no hay peronismo, hagámonos por lo menos de algunos favores que nos puede llegar a dar el general desde el exterior para lograr anuencias de sus adeptos, de los sindicatos, poder gobernar con relativa tranquilidad, y así llegan a un acuerdo, Frondizi con Perón, a través de Rogelio Frigerio, que luego Frondizi no va a querer o no va a poder, según la interpretación que se haga, cumplimentar, y que Perón lo va a dar a publicidad muy hábilmente. Bien, entonces tenemos el gobierno de Frondizi, el gobierno de Ilia, las condiciones generales, y el interregno, donde Frondizi, por determinadas cuestiones de política interna, de contexto internacional, ahora sí nos encontramos en un proceso de Guerra Fría. Los primeros movimientos revolucionarios, guerrilleros, comienzan a gestarse en el mundo y también en Argentina. Nuevas ideas comienzan a circular en el mundo, y tenemos por un lado el bloque soviético y por el otro lado el bloque capitalista norteamericano, que van a pugnar y van a realizar su guerra gran parte del siglo XX, hasta 1991, con la caída de la Unión Soviética, en el patio trasero, es decir, nunca van a pelear en sus propios territorios, pero sí van a llevar adelante esta Guerra Fría en el patio trasero, en terceros países, y ahí es donde aparece Corea, ahí es donde aparece Vietnam, ahí es donde aparece Afganistán, ahí es donde aparece la Revolución Cubana, ahí es donde aparecen las guerras de guerrillas que se dan en Argelia, en muchos lugares de África, las guerras de guerrillas que se dan también en Latinoamérica, y la contrapartida, que es la Escuela de Américas, para contrarrestar. Bueno, estamos en ese proceso, donde es de vital importancia el Plan Conintes, durante el gobierno de Frondizi, donde es de vital importancia durante el gobierno de Ilia, determinados acuerdos que se dan con Estados Unidos en relación a las escuelas de las Américas para contrarrestar este avance. Porque, a ver, no era un avance de un ejército con bandera desplegada sobre un país, sino que se hacía de manera solapada. Se hacía a través de la batalla cultural, de una guerra cultural, de una incipiente guerra cultural. Y para el marxismo, leninismo, para el guevarismo, esta lucha no tiene tiempo. Es decir, no hace falta tomar el poder en determinado plazo, sino que es como la gota que horada la piedra, de a poco, de a poco, de a poco. En principio fue a través de estos sistemas de guerras de guerrilla, y luego será a partir de guerra cultural, una vez caído el muro de Berlín y la Unión Soviética. Y Estados Unidos, por otro lado, también peleando su guerra en este patio trasero, a través del Fondo Monetario Internacional, a través de ganar adeptos. Entonces es una guerra que estas dos grandes potencias libran en las afueras, pero sí en sus áreas de influencia. ¿Bien? Y con representantes de ambas facciones a nivel internacional en cada uno de estos países. Este es el contexto general en el cual se tienen que desarrollar las presidencias de Frondizi y de Ilia, en un contexto interno agravado por el exilio de Juan Domingo Perón, por la proscripción del Partido Justicialista, y por movimientos internos, algunos peronistas que pretendían, y acá tienen que tener en cuenta la figura de Bandor, que pretendían incluso un peronismo sin Perón. Es decir, Perón está fuera, tomemos las ideas del peronismo, pero que sean las instituciones de base, el gremialismo, el que lleven adelante estas ideas, y que este peronismo sin Perón era aceptado muchas veces hasta por los propios militares.
pero no así muchas veces por Frondizi o por Ilia, que jugaban con esta cuestión para mantener el equilibrio de poder. ¿Ah? Y que muchas veces por no interpretar anticipadamente las estrategias de Juan Domingo Perón, que lo hacía desde España, terminaron siendo perjudiciales para el equilibrio y el sostenimiento de sus propios gobiernos. ¿Ah? Tenemos el conflicto entre azules y colorados, dentro de las propias Fuerzas Armadas, azules y colorados que terminan literalmente en una batalla campal con muertos, donde lo que se pretendía era dar participación y acción a las fuerzas peronistas, por un lado, y del otro sector, no dar participación a esas fuerzas peronistas y a Perón, manteniendo la proscripción a rajatabla. Es decir, Argentina era un todo contra todos en ese entonces. Y con una renovación social, cultural, que venía de afuera y que calaba hondo en nuestro país. Las iglesias del tercer mundo, movimientos como los del Mayo francés, que dicho sea de paso, no es tan bohemio como parece, sino que el Mayo francés en gran parte fue sustentado por la propia CIA. ¿Para qué? Porque en ese momento Francia quería tener su propia política de defensa apartada de la OTAN y su propia política nuclear. Entonces había que hacer caer a De Gaulle, que era el presidente de Francia en aquel momento. Entonces aquel movimiento que vemos como de hippies, revolucionarios, en realidad tenía un interés por detrás, que era hacer caer al gobierno de aquel entonces en Francia. Pero esas ideas traspasaron fronteras, llegan a la Argentina, se termina con ese orden conservador, tradicional, que existía en nuestro país. Las universidades son caldo de cultivo para estas ideas, y se pasa de una cuestión partidista a una cuestión ideológica y de militancia. Militancia, una palabra que viene de militar, que viene de ese que hoy en día decimos caminar la calle, pasar directamente a la acción. Entonces esta juventud pasa a la acción con ideales que a través de ellos se llegan a justificar incluso acciones armadas o extremas. Bien, y ahí es como se va enrareciendo ese clima. Para llegar, si quieren después vamos tocando punto por punto, para llegar a la Revolución Argentina, que es la que derroca a Humberto Ilia. ¿Tá? Revolución Argentina, que es apoyada abiertamente por la UCRI, por la Unión Cívica Radical Intransigente. Es más, el que lo saca a Ilia del despacho es un tío de Alzogaray, que era un general Alzogaray. Es un tío de Alzogaray, que Alzogaray había sido ministro de Economía de Frigerio, ¿se entiende? Y que luego también lo fue de Guido. Lo sacan a los empujones, literalmente, porque Ilia le pidieron la renuncia, Ilia no renunció. Y Ilia al general Alzogaray le llegó a decir, sus nietos en el futuro se lo van a reclamar. Y después Alzogaray terminó reconociendo que los nietos se lo habían reclamado. Con un montón de errores el gobierno de Ilia, sin saber manejar las nuevas tecnologías en relación a el poder de la comunicación, la radio, la televisión, las revistas especializadas que habían comenzado a surgir en ese momento, y cómo esos medios fueron caldo de cultivo de distintos poderes económicos, políticos, principalmente, que fueron horadando su poder, y que Ilia simplemente decía, mi gestión hablará por sus hechos. Y para la gente los hechos no existían, existían lo que miraban en televisión, que recién comenzaban a existir los programas especializados, revistas especializadas, y lo que hablaban estos medios de comunicación, principalmente lo trataban de tortuga, de lento, de incapaz,
su política económica, igual que la de Frondizi, venían en un claro ascenso. Ilia, en lo que es el ámbito de educación, fue el presidente que más invirtió en el país. Durante su gobierno, las reservas del Banco Central aumentaron, la deuda externa bajó. Después tenemos en Frondizi anteriormente, fíjense bien, lo que es el tema de la lucha estudiantil que se da entre la educación universitaria laica y privada. Frondizi permite que sean válidos los títulos universitarios otorgados por universidades privadas. Ahí tiene mucho que ver también la Iglesia. Se dan un proceso, estas dos presidencias, en un momento de cambio en el mundo. ¿Bien? Entonces ustedes lo que tienen que interpretar es tratar de aunar esos cambios que existen en el mundo, esos conflictos que existen en el mundo, junto con los conflictos que tenemos nosotros como país. ¿Con qué? Con un peronismo proscripto y con el propio Juan Domingo Perón proscripto, y con fuerzas peronistas que intentan legitimarse a través de otros partidos, como Unidad Popular, con Bandor, y con figuras, con sindicatos, con las 62 organizaciones, que reclaman también, algunos apoyan directamente a Perón, es decir, hay un conflicto interno también dentro del propio peronismo. Hay una figura relevante como John William Cook, que plantea en determinado momento el peronismo revolucionario y su alianza con la izquierda internacional, es decir, justifica la violencia armada, más allá de que Cook en ese entonces no tenía ya relación prácticamente con Perón, pero sí era un dirigente peronista reconocido de la primera hora. Ahí tenemos, ante estos temores, ante la influencia de Cuba, ante el surgimiento de nuevos grupos guerrilleros, ante todas estas cuestiones, principalmente ante la posibilidad de un regreso del peronismo tradicional, ahí tenemos la Revolución Argentina. Bien, la Revolución Argentina, que termina por derrocar a Humberto Ilia, asume Onganía, pero fíjense ustedes que también en el mismo sentido, Ilia es desplazado el 28 de junio de 1966, es desplazado el 28 de junio, y el 30 de junio del 69 automáticamente también asesinan a Bandor, que era el que propugnaba precisamente el de peronismo sin Perón. ¿Tá? Peronismo sin Perón. Estas lecturas, perdón chicos, estoy... la Revolución Argentina, lo que tienen que tomar en cuenta, por favor, es el documento de la Revolución Argentina, que le da el sustento legal a lo que hicieron, que de legalidad no tiene nada. ¿Estamos de acuerdo? De legalidad no tiene nada, igual que la proclama del 30, eso de legalidad no tiene nada. Pero tenemos el estatuto de la Revolución Argentina, que fíjense ustedes que lo primero que hace es reconocer a la Corte Suprema de Justicia. ¿Tá? Y este estatuto plantea a grandes rasgos, de 1966, lo que plantea a grandes rasgos es que se va a gobernar en relación a la Constitución Nacional, pero también en relación a lo que disponga este estatuto. Es decir, viene a, si se quiere, a complementar a la Constitución Nacional. Y esto la Corte Suprema de aquel entonces lo acepta. ¿Bien? Este estatuto va a tener una enmienda
en 1972, que es lo que se pide que lean acá. Lean la enmienda de 1972. Esa enmienda tiene un tiempo de vigencia que era hasta el año 1981 y que va a efectuar determinadas reformas, de facto, de hecho, sobre la Constitución Nacional y que los partidos políticos van a aceptar mansamente en las elecciones que se van a dar en el año 72 y 73. ¿Se entiende? Esta enmienda incorpora 5 artículos. Esta enmienda por la cual se declara poder constituyente a quien realiza la enmienda, reforma, esta enmienda, no es que, perdón, esta enmienda son 5 artículos únicamente. Esta enmienda son 5 artículos. En esos 5 artículos se declara como poder constituyente, reforma 15 artículos de la Constitución Nacional, 15 artículos de la Constitución Nacional, y declara inaplicables otros 4 artículos. A grandes rasgos, ¿qué es lo que plantean esta reforma de 15 artículos? Tiempo de los presidentes en el ejercicio del poder, posibilidad de reelección, el tema de elección de gobernadores, de diputados, de senadores. Son reformas, si se quiere, de índole políticas electorales, ¿bien? Que duraron hasta 1981, en pleno gobierno de facto, pero que, oh casualidad, la propia política luego recepta muchas de esas reformas en la reforma de 1994, cuando nos encontramos en plena vigencia del orden constitucional y sin ningún tipo de proscripción. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Bueno, esto que vimos hasta acá, Frondizi, Ilia, Revolución Argentina y enmienda del 72, las lecturas que plantea la titular son la de Novaro, Taroncher. Bien. Bueno, ahora ustedes ya tienen en ese memo que han realizado los temas que la doctora Guardia pretende que sean al dedillo. No significa que no se vayan a preguntar otras cosas, pero estas cuestiones sí, por favor, léanla y compréndanla. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar y otra cosa es comprender. Novaro, ¿quién más? Taroncher. Y otra cosa es, exacto. Y otra cosa es comprender. Traten de, porque después cuando viene la pregunta, lo que uno denota muchas veces, no en todo, no, uno no generaliza, por favor entiéndase esto, uno no generaliza. Pero en muchos casos uno lo que ve es que no hay comprensión de la pregunta. Y si ustedes no comprenden la pregunta, mal van a responder. ¿Se entiende? Entonces, para poder comprender la pregunta, ustedes tienen que tener primero interiorizado el contenido de esa pregunta, qué es lo que le están preguntando, y para ello tienen que haber comprendido la clase o la lectura. ¿Bien? Entonces, ahora, ya que somos poquitos, si acá la transición, la unidad 6, a ver, déjame ver, pará. La unidad 16, decís. Unidad 16. Entra todo, el programa entra todo. Unidad 16. La organización, déjame ver a qué te referís con... Disculpa, es la última unidad. Pregunté porque justo estuviste hablando hasta la 15. Sí, Hablando... pero seguramente, la unidad 16... La unidad 16 es como toma desde el 76
hasta, digamos, el 94, que es la reforma constitucional que Sí, realiza eso va a entrar, eso va a entrar. Eso va a entrar con las lecturas de Nino y Gargarella. Exacto. Y eso lo dio la doctora, ya lo dio la doctora Guardia el 2 de junio, la clase plenaria. Eso entra, eso Está bien. seguramente, porque a ver, es un hecho inmediato de nuestra historia, como es el golpe del 76, la reforma del 94, eso sí, seguro que entra. Entre Frondizi y Ilia, volvamos un poquito para atrás, tenemos los códigos, la colegiación de profesionales, hay un montón de avances legislativos, el salario mínimo vital y móvil de Ilia, hay un montón de legislación a tener en cuenta. En el ámbito internacional, por ejemplo, durante el gobierno de Ilia, se logra en Naciones Unidas la resolución 2065, por la cual reconoce taxativamente la cuestión Malvinas, no, no planteándolo dentro de la resolución 1514 como un tema colonial solamente, sino de que en la 2075 se hace específica mención a Malvinas y tratándolo como una cuestión de integridad territorial, dándole la derecha en este sentido al Estado argentino, a nuestro país, no a un gobierno, a nuestro país, porque es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas totalmente vigente en la actualidad, y donde lo que plantea esa resolución 2065 del año 1965 es que lo que se debe tener en cuenta reconoce una cuestión de conflicto de soberanía entre dos partes únicamente, entre la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No hay una tercera parte, como se intenta imponer en la actualidad, que son los isleños, ¿bien? Y que a los isleños, estas dos partes, Argentina y el Reino Unido, lo único que tienen que hacer es reconocerles sus intereses, no sus derechos, no sus deseos, perdón, no sus deseos. Deben reconocerles intereses, no deseos. ¿Qué diferencia hay entre intereses y deseos? Intereses si yo quiero comer un chocolate. Intereses si quiero seguir manejando por la izquierda como manejan los británicos, los ingleses, los galeses, los escoceses y toda la comunidad Commonwealth. Intereses si yo quiero ser protestante o católico. ¿Ah? Eso es lo que hay que respetar. Ahora, no los deseos de decir yo quiero ser británico, yo quiero ser argentino, o yo quiero tener el principio de autodeterminación, como es lo que se pretende culturalmente instalar en nuestro país a través de grandes medios, con la influencia del Foreign Office del Reino Unido, es decir, la intención del Reino Unido de cada vez más sostener el principio de autodeterminación de los pueblos. Este principio, con la resolución que logra el gobierno de Ilia, no rige, porque el principio de autodeterminación rige para los pueblos autóctonos. Y el pueblo de las Islas Malvinas es un pueblo implantado luego de la usurpación británica. ¿Se entiende? Eso es fundamental en la cuestión Malvinas, que a ustedes les va a servir mucho cuando cursen Derecho Internacional Público. Ya que somos poquitos, 13, si quieren ir abriendo los micrófonos y en base a todo lo que hemos estado viendo, alguna consulta, vamos, anímense, contéstense entre ustedes. Somos 13. Levantando la mano, abriendo el micrófono, vamos organizando, que nos queda media hora, y así vamos sacando algunos temas adelante. ¿Qué les parece? O hay algunos que solamente me dejaron la foto. Una pregunta. Sí. Bueno, te saco, digamos, de otro tema, ¿no? En la unidad 8, cuando arranca con el régimen rosista, el pacto federal,
voy diciendo esto para tener una idea en el tiempo, ¿no? Hay un punto donde dice la discrepancia correntina. La verdad es que no sé a cuál discrepancia correntina se refiere, porque, bueno, Corrientes varias veces tuvo discrepancias Sí. por otros temas. Entonces no sé a qué discrepancia se corresponde justamente en ese punto. Mirá, a ver, eso se da dentro del contexto. Es importante lo que planteas, porque siempre Corrientes, junto con Córdoba, fueron provincias, si se quieren, con una autonomía y una rebeldía importante ante el poder central. Cuando hablamos del poder central, me estoy refiriendo al poder del puerto. El Pacto Federal del 4 de enero de 1831, ustedes lo saben muy bien, es un pacto que se produce para contrarrestar a la Liga Unitaria del Interior. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? Liga Unitaria del Interior, liderada por el general Paz en Córdoba, y que había logrado tener la anuencia de la mayoría de las provincias del interior. Ante este peligro es cuando se genera el Pacto Federal. Bien. Rosas asume en diciembre de 1829 y automáticamente en enero de 1831 se firma el Pacto Federal. ¿Cuál era el objetivo del pacto? Fundamental. Después ustedes el pacto lo leen, no hay problema, ahí se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es importante leerlo porque es un pacto preexistente a la Constitución Nacional y está mencionado en la Constitución Nacional como pacto preexistente. ¿Se entiende? No cualquier pacto está mencionado en la Constitución Nacional como preexistente. La realidad, esta mención que hace la Constitución Nacional es en relación al federalismo, de que nos vamos a regir bajo un sistema federal, no unitario. Ahora, la realidad del pacto, en los hechos, es que el objetivo que llevaba adelante era neutralizar el creciente poder unitario. Era derrotar al poder unitario que se estaba concentrando en Córdoba con el general Paz y que tenía la adhesión de la mayor parte de las provincias del interior del país. Buenos Aires, viendo arriesgada su centralidad, es cuando incita, a través de distintos acuerdos, a determinadas provincias del litoral, que tienen un peso político, económico, importante, y tienen un peso geopolítico. El peso geopolítico es por donde están ubicadas. ¿Por qué? Porque por esas provincias pasa el río Paraná, yugular de la Argentina, que desemboca ¿en dónde? En el río de la Plata. ¿Se entiende? Sí. Bien. Los firmantes de ese pacto federal, en principio, son Buenos Aires, con Juan Manuel de Rosas, que lo hace a través de su ministro patrón, Entre Ríos, que lo hace a través de Crespo, y Santa Fe, que lo hace a través de Domingo Cullen, doble L. En ese contexto, también estaba en negociación Corrientes. Y la discrepancia de Corrientes precisamente era sobre la navegabilidad de los ríos interiores. ¿Ah? Además de Corrientes tener conflictos internos, va a obligar, ay Dios, va a obligar a esa provincia a oponer reparos a la firma inmediato de este pacto federal. Corrientes lo que planteaba, fundamental, era una política más proteccionista, mientras que Buenos Aires, siendo la llave de entrada al río Paraná,
con el puerto de Buenos Aires, lo que planteaba era una política más librecambista. ¿Se entiende? Ahora, Ferrer, que era el que planteaba esta política más proteccionista por parte de Corrientes, tiene que ceder ante el poder económico y militar que tiene Buenos Aires. Entonces, por más que no le guste a Corrientes, en el Pacto Federal, en un artículo transitorio, se plantea específicamente de que estas son las 3 provincias que van a firmar el pacto, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y que se deja abierto para que adhiera Corrientes. Es decir, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe van para adelante, porque el objetivo es destruir al General Paz, destruir al unitarismo que está en Córdoba. Mientras que Corrientes seguía discutiendo sobre más proteccionismo o menos proteccionista, menos proteccionismo. Entonces, el pacto es de enero de 1831 y Corrientes, superada por los hechos en sí, a través de Leiva, termina ratificando el pacto en noviembre de 1831. Es decir, 10 meses después. Y una vez que cae Paz en el combate de Ciudadela, ya había caído antes, pero cae su lugarteniente, ¿no? Cae cuando Quiroga vence a Araos de la Madrid, que era subteniente de Paz. Ahí todas las provincias que pertenecían a la Liga Unitaria del Interior pasan a adherir al Pacto Federal. ¿Se entiende? Entonces, lo fundamental de Corrientes, en relación a lo que planteaba María, es eso. Es el gobernador Ferré de Corrientes, opone reparos en la negociación del Pacto Federal. ¿Bien? Porque Corrientes buscaba políticas más proteccionistas, mientras que Buenos Aires buscaba políticas más de libre cambio. Pero Corrientes se va a ver obligada a firmar el pacto por una cuestión de peso económico, político y militar de Buenos Aires un par de meses después. Y cuando la Liga Unitaria está finalmente derrotada, en todo el país va a flamear la bandera federal. En todo el país va a surgir el lema: viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. ¿Se entiende? Ahora, lo que tienen que tener en cuenta bien ustedes después, esto seguramente no va a surgir en un parcial. Si el sistema rosista, principalmente el de su segundo gobierno, realmente era una federación como propugnaba el Pacto Federal, o era en realidad una confederación. Confederaciones en el mundo hubo muy pocas. Estaba la Confederación del Sur de Estados Unidos, la Confederación Peruano-Boliviana, la Confederación Helvética y la nuestra. La realidad es que lo que existía en nuestro territorio en ese momento no era una federación, era una confederación, porque eran estados independientes, soberanos, que delegaban a una persona determinadas facultades en relación a relaciones exteriores y demás cosas. No lo van a tomar eso, chicos, en el parcial seguramente, pero sí quiero que lo tengan en claro. La diferencia, véanla después, porque les va a servir a ustedes. La diferencia entre federación y confederación. ¿Ah? Siguen las preguntas, vamos, anímense. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, Eso de Greta. una fecha, cuando habló de la acordada de la Corte Suprema, mencionó el golpe de, y no me quedó claro si era 1930 o 1830. No, si dije 1830 me equivoqué yo, es de 1930. Es perfecto. El golpe que se le da en septiembre de 1930 a Hipólito Yrigoyen, que el golpe lo produce el general José Félix Uriburu, ¿está?
Pero José Félix Uriburu, en definitiva, a ver, se lo trata de corporativista, de fascista. José Félix Uriburu era simplemente el mascarón de proa de una movida que venía desde lo político y desde lo militar. ¿Ah? Y contextualicen el golpe del 30, porque en ese momento se van a dar muchos golpes en Latinoamérica. Contextualicen ese golpe en relación fundamentalmente a qué pasó en 1929 en el mundo. La gran crisis económica. La crisis del 29, el crack del 29, el derrumbe de los mercados internacionales. Argentina, un país agroexportador que en ese momento tenía como sustento de su economía principalmente, había una industria incipiente, recuerden, Argentina ya tenía una industria incipiente con Savio, Mosconi, durante la última etapa conservadora y los 3 gobiernos radicales se había desarrollado una industria importante en el país. No resistió porque los precios de lo que mayormente exportaba Argentina, que eran ¿qué? Commodities, eran carnes, cereales, se vinieron a pique. Por eso después el pacto Roca-Runciman, se vinieron a pique. Entonces esa es otra de las causales, si se quiere, tangenciales, porque la realidad es que el golpe es político, ¿bien? Cuando participan partidos políticos del golpe, el Partido Socialista sale a apoyar el golpe, públicamente, públicamente. Partido Socialista, el radicalismo antipersonalista, guiado por Alvear, y otros sectores, bueno, no es solamente económico el golpe. Y fíjense ustedes las similitudes. A Irigoyen en ese momento lo trataban de lento, igual que a Ilia en el 66. Y ¿no? El rol de la siempre prensa hay alguna también. excusa. El rol de la prensa también. El rol de la prensa. Pero el rol de la prensa en 1930 es importante. Pero en ese momento, vos imaginate que lo que más existía era el periódico. Y en algunos lugares del interior el periódico llegaba 15 días después de que se había editado. ¿Bien? No es lo mismo el rol de la prensa en el golpe de Irigoyen que el rol de la prensa que sí tuvo en el gobierno de Ilia. El rol de la prensa en el golpe de Ilia es fundamental. Fundamental. La prensa misma ya especulaba, estando Ilia en el poder, cómo se iba a conformar el futuro gabinete. ¿Quién iba a hacerse cargo del poder ejecutivo? También fue fundamental el rol de la prensa, por eso nadie se haga el distraído, en 1976. Desde diciembre del 75 ya la prensa venía diciendo el golpe se venía, es decir, la prensa siempre juega. Hoy en día la prensa puede estar un poco más amañada porque por una cuestión de las redes sociales. Fíjense lo que fue la primavera árabe, por hacer una comparación. La primavera árabe en Egipto, en distintos países de Oriente Medio, que las redes sociales, los nuevos medios de comunicación, vienen muchas veces a suplantar a la prensa y nos comunicamos en forma mucho más directa. Pero ojo que eso también puede estar dirigido. Porque esa primavera árabe que nosotros vemos como una revolución tecnológica de las bases del pueblo, también puede ser dirigido mediante inteligencia artificial. Y la primavera árabe en Egipto y en Libia, principalmente en Libia con la caída de Gaddafi, fue dirigida. ¿Entiende? Inclusive el uso de datos a través de Big Data. Exacto, exacto, fundamental. A ver, lo que vos planteás, Gabriela, cómo se puede amañar una elección hoy en día. Nada que ver con constitucional, pero esto sirve. Miren por favor la película Brexit, que es la salida del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Comunidad Europea. Esa elección fue amañada a través del uso de Big Data. Si no hubiera sido imposible que el Reino Unido
se hubiera separado de la Comunidad Europea. ¿Ah? Entonces, la influencia que ejercían los medios con Ilia no es la misma influencia que ejercieron los medios en el 76 y no es la misma influencia que ejercen los medios en la actualidad. Pero siempre hay poderes detrás de esos medios. ¿Ah? Muchas veces a través de medios periodísticos, otras veces a través del uso de información tecnológica. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Vamos, que queda tiempo. Alguien escribió. Yo lo que pasa es que estoy solo, y al estar solo no puedo ir viendo, a ver, si no voy contestando ahí. Acá estoy viendo, a ver. Si toma la transición postraumática, eso sí, Matías. Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la importancia del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos? El Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos es el antecedente de la Constitución Nacional. Es donde se reúnen todas las provincias luego de la batalla de Caseros, ¿tá? Y donde se produce el quiebre de Buenos Aires. Es decir, es un pacto preexistente en conjunto con el federal. Esa es la importancia. ¿Tá? Que en el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos dicen, bueno, vamos a generar una convención constituyente de tal manera, se va a reunir en tal lugar. ¿Se entiende? Entonces, esa es la importancia. El Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos es el paso previo para la Constitución de 1853. Fundamental eso, ¿eh? Fundamental eso, chicos, ¿eh? Yo tengo otra más de Mati. Yo tengo una pregunta. Esa es la misma, la repetí. Hola, profesor. Tengo una duda con respecto a la batalla de Parón. No terminé de entender por qué Urquiza ganó militarmente, se retira. Esa pregunta la tenemos todos. Lo que sí sabemos es que después de eso terminó muerto. Porque muchos de los que lo siguieron lo tomaron como una traición. Bueno, no, iba a comentar algo. En el Palacio San José, donde es la vivienda que él tenía, bueno, él había preparado una habitación para recibir a Sarmiento, pero lo hace de una forma casi, lo recibe, le tira pétalos rojas, o sea, era provocadora, pero sus aliados lo tomaron como que él estaba a favor de Sarmiento, y es el propio sobrino el que lo ahijado el que lo termina matando. Es muy hay una partida que llega, que entra por el lado donde está la lagunita esa que él navegaba ahí, y lo matan ahí cerca de la cocina, en una habitación al costado. Es impresionante la historia. Sí. Y los que puedan visitar el Palacio San José, háganlo porque realmente es hermoso. Era el primer palacio que tenía agua corriente. Agua corriente. Y fíjense la megalomanía que tenía este tipo, que los bustos que rodean al Palacio San José son de Julio César, de Alejandro Magno, de Napoleón y de Cortés. ¿Tá? Entonces es como que él se consideraba medio como estos grandes señores de la guerra. Baptisterio se llama el lugar donde se bautiza. Sí, tiene una iglesia al costado. Desde el Vaticano, es uno de los únicos que hay en la Argentina. Es muy impresionante. Nosotros nos quedamos, fuimos de día y de noche. Sí, así es que muy lindo. Nos quedó grabado. Es muy lindo. Y el baptisterio, la parroquia que tienen, es muy chiquita, es una parroquia familiar, pero es hermoso. Bueno, y aparte, bueno, la cantidad de hijos que tuvo. Pero esos son datos anecdóticos, circunstanciales. ¿Por qué? Bueno, porque sí, militarmente Urquiza vence en la batalla de Pavón y se retira del campo de combate. Bueno, es una de las causales de por qué después lo terminan matando, ¿no? No entendí el pacto Roca-Runciman. Pacto Roca-Runciman. A ver, vamos a hacerlo sencillo, el pacto Roca-Runciman, a ver si lo podemos. Beneficios y perjuicios. Roca era ministro, hijo de Julio Argentino Roca. ¿Está? Hijo de Julio Argentino Roca. En el año 29 tenemos el crack financiero mundial. Bien. Inglaterra
en el mundo, Inglaterra, perdón, cometí lo que yo dije que no había que hacer, ¿tá? Mencionar a ese país como Inglaterra. El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte tiene varias colonias en el mundo en ese momento. Arranquemos. Egipto, India, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. El Reino Unido en ese momento contaba con más de 1/3 de la población mundial. ¿Tá? Ante esta crisis del 29, Argentina, como país agroexportador, tiene una caída en los precios de los commodities. Los commodities que son productos primarios. Commodity puede ser petróleo, oro, azúcar, carne, soja, trigo. ¿tá? Esos son commodities. El litio en la actualidad, ¿bien? Para que ustedes lo puedan comparar. En ese momento lo importante para la Argentina era la carne y los granos. Carne y trigo. Bien, la soja no existía. Todavía no se le daba de comer a los chanchos soja. La soja existía solamente en China. La Argentina lo que más exportaba en ese momento era trigo y carne. ¿Bien? Ahora, fíjense los países que yo les acabo de mencionar. Australia, Nueva Zelanda, Canadá. ¿Productores de qué eran? De lo mismo que producíamos nosotros. A ellos también se les había caído el precio internacional de esos productos, principalmente de la carne. ¿Bien? Y la carne tenía un peso importante, pero no solamente, a ver, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, los soldados británicos y alemanes de los dos bandos comían el roast beef argentino, el enlatado, el que se mandaba en lata. ¿Bien? El corner beef, perdón, el que se consigue todavía en el supermercado, el corner beef, que se abre con una lata. Bueno, comían eso, ¿bien? Y salía de acá. En la Segunda Guerra Mundial también. Y todavía era importante los cueros. Los cueros eran importantes. ¿Por qué? Porque todo el material bélico de aquel entonces, como en el siglo XIX, todavía tenía correajes de cuero, todavía se usaban muchos los caballos, los aperos, las botas, los borceguíes. Entonces, tanto el cuero como la carne tenía su valor. Bien. Eso mismo que le pasa a la Argentina, le pasa también a estas potencias coloniales, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Entonces, el 1 de febrero de 1932 se produce en Ottawa, Canadá, una conferencia entre el Reino Unido y sus dominios. Que si ustedes llegaran a ver en algún momento el plano de lo que significa el Commonwealth en la actualidad, es impresionante. Son cerca de 55 países que tienen algún tipo de dependencia, relación política o económica con el Reino Unido. Cerca de 55 países más dependencias. Que dependencias hablamos, por ejemplo, de las Islas Malvinas, un montón de islas que tienen desparramadas por todo el mundo. Pero solamente países reconocidos por la ONU son 55. ¿Ah? El motivo, consecuencia, es la crisis económica del 29-30, y el resultado de esta convención en Ottawa es declarar la conveniencia de que el Reino Unido compre estos productos a la órbita de estos países y no que lo compre a terceros. Por ejemplo, no comprarle a Estados Unidos y no comprarle a la Argentina. Estados Unidos, gran productor también de carne en aquel momento. Entonces Argentina quedaba excluida. Y esto tenía consecuencias gravísimas para la economía y para las exportaciones argentinas. ¿Tá? Este protocolo, esta convención, termina siendo firmada al año siguiente, en mayo de 1933. En el tratado Roca-Runciman, que también se produce en septiembre del 33, lo que se intenta es que Argentina continúe exportando carne al Reino Unido. Bien, tratando a la Argentina como igual en relación a las otras colonias británicas. Por eso Roca después dice
que la Argentina pasó a ser, a partir de este pacto, una perla más de la corona británica, como queriendo decir que pasamos a ser una dependencia más del gobierno del Reino Unido. Bien. La ventaja para Inglaterra, es decir, en definitiva, este pacto lo que permite a Argentina es exportar carne. ¿A quién? Al Reino Unido. Que por el Tratado de Ottawa que había tenido el Reino Unido con sus colonias, Argentina no lo podía hacer. ¿Se entiende? Este es el kit de la cuestión. La ventaja para Inglaterra: no impone restricciones a la compra de carne en Argentina, control del 85% de las carnes, el 85% de las carnes se iban al Reino Unido. Ahora, ¿qué le pide el Reino Unido en contraprestación a decirle, bueno, yo te compro carne, no hay problema? Ahora, ¿qué me das vos? Esas son las obligaciones que genera el Pacto Roca-Runciman en relación a lo que se obliga a la Argentina. Mantener libres de derechos, cuando decimos libres de derechos, decimos libres de impuestos, al carbón. Y mercaderías que muchas ya no pagaban derechos, es decir, dejar abierta la libre importación de esos materiales. Para mercaderías, no cobrar retención para esas mercaderías que salían del país. Para las mercaderías que se importaban de Gran Bretaña, volver a las tasas, es decir, a los derechos de importación que se cobraban en 1930. Y no imponer nuevos derechos, es decir, no aumentarlos. Tercera obligación: la Argentina debía invertir en divisas del Reino Unido en relación a sus pagos de la deuda externa. Como ahora todo el mundo miramos el dólar, en ese momento la moneda fuerte era la libra esterlina y el oro. Por eso existía el patrón oro. Bien. Bueno, Argentina, a partir de este acuerdo, tenía que cancelar sus deudas en libra esterlina. Con esto lo que hacía es beneficiar la economía del Reino Unido, dándole valor a esa moneda. Y por el otro lado, por último, Argentina debía dar un tratamiento especial a las empresas británicas de servicios públicos. ¿Y qué empresas británicas de servicios públicos existían en el país? Que recuerden ustedes. Principalmente todas las líneas férreas, todos los trenes. Recuerden que nuestro sistema ferroviario, construido mayoritariamente por el Reino Unido, tiene una distribución demográfica. Imagínense los rayos de una bicicleta, los rayos de una rueda de una bicicleta partida por la mitad, tienen una forma radial. ¿Hacia dónde? ¿Dónde convergen todos? Al puerto. En ese momento el puerto más importante era el puerto de Buenos Aires. Entonces, es una línea férrea extractiva. ¿De qué? De materia prima del interior del país hacia el puerto y del puerto hacia el Reino Unido. Y las concesiones inglesas había que mantenerlas. Los ingleses al margen de cada vía tenían determinada cantidad de tierra, se cobraban derechos que se tenían que dejar de cobrar. Entonces, la Argentina debía darle tratamiento especial a estas empresas británicas, además de empresas británicas, porque las ferroviarias no eran las únicas, de empresas británicas principalmente frigoríficos británicos. ¿Qué sucede con este pacto? Viene todo bien hasta que Lisandro de la Torre presenta en la Cámara de Senadores un proyecto para la investigación de exportación de carne. Se hace un allanamiento en un buque de bandera inglesa y se encuentra material contable en el cual queda al desnudo la maniobra fraudulenta que hacían los frigoríficos argentinos en conjunto con los importadores británicos en torno a la compra de ganado y su posterior venta en el Reino Unido.
beneficiando únicamente a determinados productores que estaban ligados, ahí donde yo les decía, que estaban ligados con el viejo conservadurismo, con la sociedad rural argentina. Ahí se produce un quiebre dentro de la sociedad rural argentina porque había pequeños y medianos productores que no aceptaron esto y se escinden de la sociedad rural argentina y terminan generando Carvap, que es otra entidad, ¿bien? Que después conforma CRA. Y se produce esta investigación en septiembre de 1934. ¿Bien? Y queda al desnudo esta falta de pagos de derechos de exportación, la manipulación de la contabilidad, de lo que estaba perdiendo el país y que en realidad era un negocio para poco. ¿Se entiende? ¿Cómo termina la historia? El proyecto terminó siendo archivado luego de que asesinan a Bordaberry. ¿Tá? Miren la película, ahora no, porque van a ir al parcial, pero después de que terminen este cuatrimestre, tómense un tiempo, búsquenla en internet, debe estar en YouTube o la alquilan, no sé cómo es el sistema ahora. Asesinato en el Congreso de la Nación, creo que se llama. O pongan película sobre Lisandro de la Torre o Asesinato de Bordaberry y les va a salir la película. Y ahí van a entender bien cuál es el quid político de la cuestión. Si bien también existía una cuestión económica, que la Argentina, para no caer, si se quiere, en un déficit comercial, necesitaba de un pacto de esa magnitud. Lo que pasa que los pactos con las potencias extranjeras deben ser dados desde un lugar soberano, como lo hacía Rosas, ¿se entiende? En la defensa del Río de la Plata, en Vuelta de Obligado y en los distintos combates, donde los ingleses tienen que saludar al pabellón nacional, no desde un lugar de arrodillarse. Y ustedes cuando ven todas estas cosas, ven que a lo largo de nuestra historia, muchas veces cometemos los mismos errores, y que cosas actuales que pueden llegar a estar pasando, cuando digo cosas actuales en historia, cosas actuales son de hace 20 años a esta parte, de hace 30 años a esta parte, que muchas veces se repiten hechos de negociar ante determinadas potencias desde la genuflexión, desde una cuestión de inferioridad, desde no tener bien asentado un sentido patriota, un sentido de soberano en relación con quién estamos negociando, y que también cambia según el gobierno que venga. No hay políticas de Estado en relación a esa cuestión. Van a ver cómo se repiten. Pero miren esa película porque es muy, pero muy, muy linda. Así que, bueno, estamos en horario, no sé, en cualquier momento nos sacan. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una pregunta con respecto a la capital. Con respecto a lo que es la cuestión capital. La cuestión capital, pensarlo en un sentido contrario, es decir, cuando hablan por ahí de transversal, se arrancó en 1810 con el tema de la ley de capitalización de Rivadavia. No, 1810 no. 1810 no. Durante el gobierno de Rivadavia. Durante el gobierno de Rivadavia se arranca con la ley capital. Sí, con que la provisoriamente pasaba a ser... Sí, pero después hay un periodo que es cuando la Argentina se divide entre 1853 y 1860, y teníamos la capital. La capital es ahí pasa a ser Paraná, Santa Fe. Paraná. Y Paraná. Buenos Aires. Ahora. No, y Buenos Aires era la capital de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Ahora, hay un periodo, digamos, a partir de 1880, que tenemos lo que es la cuestión se termina, para que vos tenés a ver, la cuestión se termina de dirimir en el gobierno de Avellaneda, cuando a la provincia de Buenos Aires se le entrega un territorio donde va a ser fundada y creada la ciudad de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires pasa a ser federal. Sí. En el último tramo del gobierno de Avellaneda, antes de que asuma Roca, ahí es donde se termina de dirimir la cuestión capital. ¿Tá? Bueno, chicos, profesor, son y 36. Una pregunta que no es con respecto a los temas, sino al parcial, a las correcciones.
¿Se corrige por comisiones o cómo es el...? No. Porque yo pedí la revisión de mi parcial, lo pedí, menos a usted me parece que a todos los profesores, a la doctora Vulgano, bueno... La corrección, a ver, las revisiones se van a hacer, despreocupate que se van a hacer. Lo que pasa es que estamos con todo esto ahora... Que yo lo quería saber, o sea, en el recuperatorio, lo hice, por supuesto, si no, no estaría acá, aprobé. Pero aprobé muy bajo. Yo creía que había estado mejor mi parcial. Quería tener la revisión antes del parcial, digo, porque evidentemente hay algo que enfoco mal, porque estudié, contesté, hay algo que estoy enfocando mal, y por eso quería tener la revisión para saber qué es lo que está, porque tanto esfuerzo de estudiar, primero me va mal y después me saco un 4, para mí es preocupante. Entonces, pero no conseguí que ninguno me contestara. No, según lo que tengo entendido, la titular de cátedra va a distribuir en docentes en general la revisión de parciales. Después, ¿cómo se corrige? Esto es aleatorio. La titular agarra de tal letra a tal letra y capaz que a mí me toca corregir a chicos de otra comisión o chicos de distintas comisiones. Chicos de distintas porque capaz que se hace por abecedario. ¿Se entiende? Entonces yo capaz que a ustedes no los voy a corregir, capaz que corrijo a chicos de otra. Y tenemos un criterio de evaluación, que a ustedes les llega luego en la revisión de parciales, a los que desaprueban únicamente les llega, a los que desaprueban, ustedes saben cómo es, en la grilla puede ir desde un no responde la consigna, no contesta, sí, a mí mal, ese me llegó, pero igual yo no estaba de acuerdo, pero no lo pude reclamar a nadie, porque en esa parte nadie me contestó. Cuando volví a hacer el recuperatorio, me saqué el 4, tampoco nadie me contestó. Nada, espero aprobar, pero realmente para mí es importante saber porque... Yo le voy a decir a Alfonsina, de tu caso, según tengo entendido, nos van a mandar los parciales para revisar. Ten en cuenta, ya cursaste vos el cuatrimestre, este es el primer año que cursás en la facultad. Sí, pero es mi tercer carrera y es la primera vez que rindo mal un parcial. Bueno, derecho lamentablemente se caracteriza no por... Dentro de derecho, en las carreras, en las materias que curso también es el único que me fue mal, en todas me va bien. Entonces digo, evidentemente en esta materia hay algo que yo, no digo que sea de ustedes, evidentemente, digo, que yo no engancho como es, ¿no? Por ahí también es una cuestión de que, digo, por ahí sabes todos los conceptos, pero tenés que tener la capacidad de poder resumir también, porque... Eso es importantísimo. Es larga. Eso es importantísimo. Claro. Sí, eso es importantísimo. Por eso digo... Por eso lo que les digo, chicos, cuando vayan a hacer el parcial, no agarren desde la 1 y empiecen a contestar 1, 2. Siempre en un parcial lo que se hace de entrada es una lectura general de todas las preguntas. Y se arranca por las que se sabe. No, profe, acá no podemos. Pero acá no se puede. Acá no se puede. No se puede, profesor. Te va tocando y vas, nada. Pero de repente, yo cliqueo la 1, pregunto, cliqueo la 1, ¿está? Cliqueo la 1. Digo, esta la dejo para más tarde, voy a la 2, voy a la 3 y después vuelvo a la 1. ¿No se puede hacer eso? No se puede. ¿Y cuánto tenemos? Hacía eso en los exámenes, pero no se puede. ¿Cuánto era? 6 minutos 30 segundos, una cosa así era, ¿no? Habíamos sacado la cuenta. Está, bueno, muchas veces el tema este de la virtualidad nos ha llevado... El tema este de la virtualidad, acá pregunta Matías, no, yo no lo puedo habilitar, a Gata me puedo comunicar un Zoom, Matías. El tema este de la virtualidad nos ha enloquecido a todos, pero son cosas que con todo este desastre que estamos viviendo, ¿qué va a ser? La verdad que no sé qué decirte, cuando no tenés respuesta es mejor no decir nada. En este caso no tengo respuesta, no digo nada. Yo pensé que se podía ir para atrás y para adelante con las preguntas, no sabía que tenía que ir contestando. Cuando uno hace un examen, hace también como de planteado un proceso, ¿no? Aún dentro del examen.
Entonces, dentro de ese proceso, por ahí vos llegaste a la última pregunta y decís, en la primera me preguntaron esto, le voy a agregar esto, que corresponde Claro. a esta última, y la puedo relacionar con esta otra. Eso es lo que uno Acá no se puede. generalmente ve. Acá no se puede. Acá preguntan, contestás verdadero o falso, es más técnico, digamos. Claro. Hizo Claro. 5 renglones, tengo que seguir a la segunda. Sí. Es como que te tenés Claro. que automatizar. A mí me Y llega costó un momento Bueno, eso genera, eso indudablemente genera problemas. Y Genera tuvimos Genera en el nervios también, ¿no? recuperatorio, no sé si alguno de los que está acá rindió recuperatorio, vivimos lo de que se nos cayó, se volvía, Sí, caía, sí. bueno, Tuvo caídas yo del sistema. creí que me moría cuando terminé, con el Nadie va a tiempo, quedar todo. afuera, nadie. Porque aparte nosotros nos Sí. damos cuenta, porque muchas veces en las correcciones salen las preguntas que se intentaron responder pero no pudieron, o las que directamente no contestan. Esos saltones. Claro, ahí fue que yo la había terminado, por supuesto después quedo así, agarro el celular, veo que Francisco dice, el parcial no va. No, casi me muero. Pero tengo tanto esfuerzo. Así que la vengo padeciendo muchísimo historia. Es la primera. Voy a Gabriela, quedar yo le voy a pasar la inquietud tuya a Alfonsina. Por favor, suavizada, ¿no? Toda esta parte de padecer. No hay problema, no hay problema. Gabriela San. Y chicos, bueno, el mejor de los éxitos para el parcial, ya nos estaremos viendo. Por favor, participen de la plenaria ahora de la revisión de la doctora Guardia, es fundamental. Y cualquier cosa a disposición. Así que tengan todos muy buena semana. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Saludos para la Hasta profesora. luego. Gracias.